Bien, en el video anterior vimos método de acceso directo. En la década del 60, IBM comenzó a desarrollar otro concepto de métodos de archivos para archivos con un volumen muy grande de datos. Es decir, con lo que IBM se encontró era con que tenía archivos que algunos procesos los ejecutaban en forma secuencial, por ejemplo, la liquidación de los empleados, etc., pero a veces necesitaba acceder a un legajo en particular para algún dato. Trabajar el proceso completo de liquidación por acceso directo consumía muchos recursos, cuando era mucho más fácil leerlo secuencialmente. Por otro lado, no me permitía modificar el dato de un empleado en particular. Entonces lo que generó fue un sistema de archivos que se llamó método ISAM, Index Sequential Access Method, método de acceso índices por índices sobre un archivo secuencial. ¿Cuál es la idea? Habíamos dicho que un archivo secuencial era un... ¿Qué chueco que me salió? Conjunto de registros de igual longitud puestos uno al lado del otro. Los grabo uno al lado del otro. Perfecto. Ahora, cuando lo quiero leer de forma secuencial, ningún problema. Lo que voy a hacer es generar un segundo archivo, mucho más chiquito, que lo único que va a tener ese segundo archivo son la clave y el puntero. Definamos la palabra clave. Clave es un campo, un atributo. Atributo pertenece a objetos, campo pertenece al otro paradigma estructurado. Un campo que identifica unívocamente al registro. Por ejemplo, el número de documentos y la CUIL, por ejemplo. Entonces, cada registro tiene que tener un campo clave. Número de legajo, número de artículo, lo que fuera. Esto a su vez era necesario desde un punto de vista administrativo, así que esto no generaba ningún inconveniente por parte del centro de cómputo sobre la parte administrativa. Cada uno de estos registros estaba guardado en un registro lógico. Entonces lo que voy a guardar es un pequeño archivito, que es el archivo índice, donde voy a tener, no quieren escribir hoy, estamos peleados con los marcadores. En el archivo índice voy a tener dos campos. La clave, key en inglés, el campo que le identifica unívocamente, ustedes por ahí lo van a oír nombrar como clave primaria, y el número de registro. Pero este archivo va a estar ordenado.
O sea, acá se va a guardar en el archivo simplemente por orden de llegada. Es un archivo secuencial. Viene una persona, lo guardo, viene el documento tal, al fondo. Siempre que doy un alta hago un append. Siempre que doy un alta lo pongo al final. Cada vez que termino de hacer las altas, guardo en un archivo número de documento, registro donde está. 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 Pero este archivo lo ordeno. Ejecuto un comando muy importante que es el comando sort y le digo ordene este archivo por el atributo clave. De esta manera, cuando voy a buscar sobre este archivo, lo que hago es una búsqueda binaria. Leo el del medio. Si mi clave es menor, voy a un cuarto. Si es mayor, y así sucesivamente. La búsqueda binaria me va a reducir drásticamente las lecturas. Supónganse, por ejemplo, que tengo 64.000 registros. A la primera lectura ya reduje a 32.000, a la segunda ya reduje a 16.000, a la tercera a 8.000, 4.000, 2.000, 1.000, etc. Entonces, con 8 lecturas voy a encontrar un registro, el puntero que me diga a dónde ir a buscarlo en el archivo grande. Ahora, si tengo en vez de 64.000, 128.000, son 9 lecturas. O son potencias de 2. Entonces, la búsqueda binaria sobre un archivo me permite trabajar con pocas lecturas sobre archivos de millones de registros. Y esto es lo que se usaba masivamente en los archivos de los mainframes, y el método ISAM es la base sobre la cual van a trabajar luego los motores de base de datos. E inclusive se puede hacer un poquito más rápido. Este es el ISAM puro, pero lo que hicieron fue desarrollar, en vez de un solo archivo de índices, múltiples archivos de índices utilizando la teoría matemática de grafos. De esta manera. Yo ahora no voy a ir haciendo la cuenta para ir a buscar, sino que lo que voy a usar es guardar en un grafo. Yo voy a dar un ejemplo sobre un grafo binario, pero en realidad no se usan grafos binarios, se usan árboles B. Pero pedagógicamente es más fácil de entenderlo de esta manera. Yo voy a tener guardado en un archivo un árbol. Entonces, que lo que va a estar es soportado por punteros. Entonces, entro con mi, por ejemplo, el número de documento. Si es mayor, me vengo acá. Si es mayor, me vengo acá. Si es menor, me vengo acá. Cada uno de estos nodos lo que va a tener es los punteros hacia los nodos de abajo. La búsqueda es muy rápida. Cada paso que bajo, reduzco a la mitad en un árbol binario la cantidad de búsquedas. Cuando llego a encontrar en este nodo, esto se llama una hoja, lo que voy a tener es el puntero al registro donde está la clave. Método ISAM, pero ahora va en múltiples niveles.
los árboles B, que los deberían haber visto en discretas, en vez de trabajar con 2 hijos cada nodo, trabajan con mayor cantidad, por ejemplo 8 hijos cada nodo, y eso hace que la cantidad de lecturas se reduzca drásticamente. Leo, y cuando vengo a leer acá, leo 8 registros, todo esto basado en que cada lectura en el dispositivo es de a un sector. Entonces yo leo sí o sí como mínimo 512 bytes, no tiene sentido que utilice nada más que un binario. Los árboles B nos permiten manejar archivos de cientos de millones o miles de millones de registros y acceder con pocas lecturas al lugar donde está trabajado, y es la herramienta esencial con la cual trabajan los motores de base de datos. Un motor de base de datos va a tener implementado árboles B, árboles binarios, B+, árboles binarios, árboles rojo-negro, son otro tipo, archivos hashing, archivos secuenciales. Todos estos métodos de acceso que nosotros hemos mencionado se aíslan del usuario final a través de una capa de software que es el motor de base de datos, donde yo simplemente le digo la clave y es otro paquete de software el que se encarga de resolverlos. Pero eso es más lento. O sea, es muy cómodo para el programador trabajar con un motor de base de datos, pero implica poner una capa de software en ejecución frente a cada lectura y a cada escritura. Por lo tanto, sí tiene sentido cuando el volumen de datos es significativo o la cantidad de archivos es significativa. Entonces utilizamos motores de base de datos, ya sea como aplicación externa, o sea, cuando instalo un motor Oracle, un motor Informix, DB2, SQL Server, etc., o como módulo de mi propio software, cuando incorporo, por ejemplo, la librería SQLite en mi aplicativo. Esto tiene sentido en esos casos. Ahora, si yo lo que voy a hacer es una agenda telefónica, si lo que yo voy a trabajar es un sistema para guardar recetas de cocina, o sistemas simples que manejan nada más que 3 o 4 archivos y varios de ellos secuenciales con tan solo 1, máximo 2 archivos que se resuelven por acceso directo, eso hace que mi sistema, mi software, sea más lento de lo necesario porque estoy usando recursos que son para mayores complejidades. Y acá hay una gran discusión. Van a tener, la mitad de los libros van a decir programar con archivos, no seas vago, y la otra mitad de los libros van a decir olvídate de los archivos, usa siempre base de datos porque el ciclo de vida del software es mayor, porque cuanto más codificás, mayor probabilidad de tener errores tenés. Entonces, va a quedar a criterio del ingeniero en sistemas de información decidir si utiliza una capa más de software y de esa manera usa más recursos de los necesarios, pero programa en menor cantidad de tiempo y le es más fácil mantenerlo, o va a utilizar los distintos métodos de acceso secuencial, relativo, hashing, método por índice, árboles B, para acceder a los datos dándole una mejor prestación al cliente final. Lo van a tener que decidir ustedes cuando sean profesionales. Nosotros en sistema operativo simplemente le comentamos cuáles son los métodos de acceso que tienen los sistemas. En los próximos videos ahora vamos a encarar otra problemática que es, ok, ¿cómo sabe el file system dónde está
cada archivo. Lo que vimos ahora es dónde está cada registro de un archivo, pero no dónde está cada archivo. O sea, vamos a ver lo que se llama la estructura de directorios.